Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a aprovechar de saludar a todos los que nos ven a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio y con la esperanza siempre de que sea de bendición para quienes tengan la oportunidad de escucharlo. Bueno, el día de hoy hemos estado cantando canciones, alabanzas que son propias de la iglesia. Ustedes saben que comenzamos una campaña hace un par de meses atrás para ir reemplazando poco a poco las alabanzas de la iglesia, las canciones de la iglesia, principalmente por el hecho de desmarcarnos, si pudiésemos decir de alguna manera, de todo la basura comercial que se está o que se vive ya hace varias décadas alrededor de lo que es la música cristiana, entre comillas. Y es un esfuerzo que se está haciendo como iglesia, no con el afán de sentirnos especiales, sino que realmente poder cantar algo que tenga una teología correcta, cantar algo que realmente exalte y alabe a Dios y no que se confunda con una canción romántica cualquiera. Y es por eso que estamos en esta campaña. Las canciones están en nuestra página web, ustedes las pueden escuchar ahí, ¿no es cierto? Y el propósito son de libre acceso, por supuesto, a todo evento. Y la idea es que vayan también escuchándolas para que se familiaricen con ellas. Puede que les guste, puede que no les guste, pero la idea es que se centre principalmente en el mensaje, que no deje confusión ni lugar ni espacio a que pudiese interpretarse como una canción, vuelvo a insistir, romántica cualquiera. Así es que dijo la mosca, vamos Aranda, se ha estado trabajando el ministerio, ¿no es cierto?, en eso y efectivamente se han producido algunas canciones como las que hemos escuchado. Y vamos a continuar en esa línea, ¿no es cierto? Y esperamos en el Señor combinarla con algunos himnos también de los cristianos antiguos, de aquellos que realmente escribían al Señor, que no comercializaban su música y que efectivamente, ¿no es cierto?, tenía una doxología apropiada a nuestro Señor. Así es que gracias al Señor por eso. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios que se titula Evidencias de una vida transformada. Y el título, ¿no es cierto?, es muy atingente porque cuando un ser humano es llamado por el Señor Jesucristo, por su gracia, por su amor, cuando un ser humano es convertido y la nueva naturaleza espiritual viene a él, efectivamente su vida va a notar y va a dar evidencias de que efectivamente es así. Con todo lo que nosotros podemos tener como defectos, efectivamente el fruto del Espíritu Santo y del trabajo del Espíritu Santo se va a evidenciar de alguna manera conforme a los frutos del Espíritu y principalmente esos frutos aplicados en el diario vivir de nuestra vida. Es cierto que nunca vamos a alcanzar la perfección desde el punto de vista de que no tenemos la posibilidad de abstraernos en este momento o de sustraernos de nuestra naturaleza pecaminosa que convive también con nosotros. Sin embargo, la palabra dice que mayor es el que está en nosotros, que se está refiriendo a la nueva persona, que el que está en el mundo. Vale decir que nuestra naturaleza carnal es factible por el poder del Espíritu Santo sujetar a, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que es la dirección, la norma de conducta de todo hijo e hija de Dios. Por supuesto que vamos a partir de este mundo luchando contra el pecado y muchas veces vamos a estar y a encontrarnos en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Sin embargo, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra certeza, que es lo más maravilloso, es que nuestro Dios no cambia, es inmutable, es soberano y que aún aquellas cosas que significan muchas veces dolor, incomodidad, a veces tensión, son dejadas y permitidas por el Señor, ¿no es cierto?, nuestro Dios, con la finalidad máxima y más importante para nuestras vidas, que es la transformación. El proceso de transformación es la obra más importante en esta vida para un hijo o una hija de Dios.
Y eso es lo primero que nosotros tenemos que colocar dentro del esquema de nuestro concepto de prioridades, es que efectivamente la transformación que el Espíritu Santo comienza, tal como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a llevar a término, ¿no es cierto? Ese término, por supuesto que es puesto por Dios, pero el proceso es algo a lo que un hijo, una hija de Dios, se debe entregar cada día en las distintas actividades que el Señor soberanamente haya decidido que haga, ya sea laboralmente, estudiantilmente, familiarmente, en fin, donde Dios nos haya puesto, porque recuerden que el Señor nos deja en el mundo, pero para que vivamos de una manera distinta, no para que nosotros nos confundamos de tal manera que sea hoy día, ¿no es cierto?, prácticamente imperceptible la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. Y por eso es que todo este movimiento que es rescatar, y sin duda alguna este movimiento es puesto por el Espíritu Santo, porque creo efectivamente que los tiempos se acortan cada vez más. La pureza de la iglesia verdadera tiene que también mostrarse y demostrarse en medio de una generación eclesiástica marcada por la apostasía. Entonces, esto es fundamental, hermanos, porque efectivamente nosotros vamos a escuchar hoy día a muchas personas que se autodenominan cristianos y muchas cosas que se hacen supuestamente cristianos, discoteca cristiano, pub cristiano, reggaetón cristiano, cualquier cosa cristiano, y nosotros pensamos que porque es así, ¿no es cierto?, Dios está ahí. Y recuerden que la santidad, lo que hemos estado estudiando ya 3 años, no es solamente serlo, sino que también parecerlo. No parecerlo sin serlo, eso es hipocresía, pero serlo y parecerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente la transformación del Espíritu Santo se va a evidenciar. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, no te fijes en los dones, no te fijes en la magnificencia, no te fijes en cosas sobrenaturales desde el punto de vista de la espectacularidad que muchas veces buscamos, sino que fíjate en una vida transformada, una vida rendida, en las cosas domésticas. ¿Cómo está la rendición tuya, mía, en esas áreas? No hablemos de situaciones todavía catastróficas o pruebas gigantescas o situaciones extremas de las cuales muchos de nosotros quizás nunca vamos a vivir. Nunca vamos a vivir, porque ese es un privilegio que Dios tiene guardado para algunos de sus santos y santas, ¿no es cierto?, con el propósito de glorificarse Él. Pero el grueso del pueblo de Dios vamos a transitar en un péndulo bastante, digamos, acotado, podríamos decir, de las típicas dificultades que cualquier ser humano mortal va a sufrir. Por lo tanto, ¿cómo es que tú marcas, cómo es que yo marco la diferencia de vida en esos aspectos? En esos aspectos. ¿Por qué? Porque la obra es irresistible. La obra del Espíritu Santo es irresistible. El llamamiento de Dios es irresistible. Tú no lo buscaste, yo no lo busqué. Él me buscó a mí. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Nunca jamás podemos nosotros tratar de encontrar una respuesta en nuestra mente limitada de por qué Dios me buscó o te atrajo. Recuerden que la palabra es nos arrastró, porque nosotros no solamente no podíamos venir a Dios, sino que además no queríamos venir a Dios. Nuestra naturaleza está totalmente caída. Si no es Dios quien nos saca del torrente que va al infierno, jamás habríamos podido ni querido salir de ahí. Entonces, cuando tú eres sacado de ese torrente y eres puesto ahora, trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo, evidentemente que ese proceso va a generar cambios internos que van a tener un reflejo externo. Tú no puedes seguir siendo la misma persona de hace 10 años, o peor, o salgas con la expresión, yo nací así, voy a morir así. Eso es para el mundo. El que nace chicharra muere cantando y todas estas estupideces son del mundo. Si Dios no te cambia, entonces yo tendría todo el derecho, no de juzgar, sino que de discernir que es probable que ni siquiera el Espíritu Santo more en ti. Y con esto no estoy diciendo una vida perfecta, sublime, no, estoy diciendo realmente que hay transformación, el pecado te duele, el pecado te carcome cuando está ahí, el deseo de agradar a Dios te consume también. Aunque no lo hagas siempre, porque nunca lo hacemos siempre. Pero nuestra tendencia de vida, ¿cuál es? ¿La transformación o el retroceso? El estancamiento, el endurecimiento de conductas que ya deberían estar cambiadas.
conductas que ya deberían estar cambiadas, rasgos de nuestra personalidad rígidos, rasgos de nuestra personalidad destructivos hacia mi vida y hacia la vida de los que me rodean. ¿Ha habido cambio en eso? Si no ha habido cambio en eso, ¿sabes qué? No importa, o todo lo que hacemos, o el hecho de que estés esta mañana aquí no tiene ninguna validez. No sirve para nada. Y eso es parecerlo sin serlo. Parecerlo sin serlo. Vuelvo a insistir, no pongas cargas, ni yo mismo me pongo una carga, ni pongo cargas sobre la congregación que no puedo llevar. Pero estoy hablando de que tiene que haber indicios de que efectivamente el Espíritu mora en ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dejas hacer la obra del Espíritu Santo, es una cosa que ocurre de manera natural, llevadera, porque es la obra del Espíritu. El deber mío es obedecer lo que Dios dice. Obedecer lo que Dios dice. Antes de pensar qué hacer, tengo que pensar en obedecer, porque el obedecer es la acción más importante de un esclavo. Toda la Reina Valera y todas las Biblias tienen la palabra siervo, y la palabra siervo es una palabra superior a esclavo. La palabra siervo también se asociaba con el hecho de aquellos que eran siervos contratados, un empleado. Pero un esclavo no era un empleado, un esclavo era una cosa. Era una cosa, era un objeto, era un instrumento de trabajo. Para el amo, el esclavo no pensaba, no daba sugerencia, no nada, no tenía derecho. Entonces el Señor produce una duplicidad que solamente la puede entender un hijo, una hija de Dios, que siendo esclavo nos llama amigos, que siendo esclavo nos llama hijos. Pero seguimos siendo esclavos desde el punto de vista de nuestra sujeción y nuestro sometimiento a Él. No es que somos amigos ahora y estamos al igual, mi partner. No, no es tu partner, es Dios, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, finito en amor, tardo para la ira, pero que algún día la va a desatar. Algún día la va a desatar. Entonces, hermano, el conocimiento de Dios y todo lo que hemos estado tratando acerca de estas evidencias es un proceso que cada uno de nosotros debe evaluar. ¿Sabes por qué? Porque tú hoy día te puedes morir y pudieras escuchar las palabras más terribles, que es nunca te conocí. Y la palabra conocer ahí es la palabra ginoskos, que no significa simplemente un conocimiento intelectual. No es solamente información de alguien o de algo. Ginosko significa intimidad de relación. Cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús, la palabra que se usa ahí es ginosko. ¿Conocía a José a María? Por supuesto, estaban desposados, se habían conocido. Pero no habían tenido un conocimiento íntimo que está reservado solamente para el esposo y la esposa, ¿no es cierto?, hasta que sucedió tal cosa. Eso es ginoskos. Dios decidió tener una relación íntima, profunda contigo, conmigo, ¿no es cierto?, si es que somos sus hijos, sus hijas. Ese es el conocer. No que van a llegar estas personas allá y decir, yo no tenía idea que tú te llamabas Pedro, Lucho, Juan. No, claro que las conoce, pero nunca tuvieron una relación con Dios. Y es por eso que Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y los que están ahí no son ni drogadictos, ni criminales, ni del cartel de no sé cuánto, no. En tu nombre hicimos esto, o sea, religiosos. Religiosos. Y de eso es lo que yo quiero que nos libremos nosotros como cuerpo de Cristo. Y luchemos contra eso siempre, siempre. Porque de lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Podemos engañarnos entre nosotros también, por supuesto. Pero si realmente eres un hijo, una hija de Dios, nunca jamás vas a poder soportar ponerte delante de Dios como un hipócrita o una hipócrita. Porque Dios te va a redarguir con el propósito ¿de qué? De transformarte. Porque Él eligió amarte. No eligió condenarte, eligió amarte. No porque valiéramos algo ni fuéramos especiales, sino por el puro efecto de su gracia. Pero eligió amarte. Entonces, hermanos, es fundamental que nosotros entendamos eso a la luz de lo que vemos hoy, Juan 4, 22, 24, Evangelio de Juan, capítulo 4.
y es Juan capítulo 4, versículos 22 al 24. Es el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana, quien tenía a su haber 5 esposos muertos. Increíblemente tenía un sexto. ¿Cómo con esa fama se puede seguir casando? Increíble. Algo tenía esta niña. Pero el centro de la conversación está aquí. Versículo 19. Recuerden ustedes la escena: Jesús se sienta al lado del pozo de Jacob y le pide agua. Le dijo la mujer, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Lo primero es que tenemos una persona religiosa. Lo que estamos viendo ahora en este momento es la verdadera adoración. Cuando se habla de adoración en el círculo cristiano, normalmente, hay excepciones por supuesto, se asocia con canciones suaves a Dios. Entonces dice, estas son las alabanzas de adoración. Estas son alabanzas rápidas, estas son alabanzas de adoración. Por supuesto que la música tiene que ver también, más que en la adoración, en la alabanza, que es un poco la diferencia que quiero hacer hoy día también. La adoración es un proceso de intimidad que se gesta a partir de quién es Dios. Adoramos a Dios porque es todopoderoso, porque es infinito por sus atributos. Dicho sea de paso, los días miércoles estamos estudiando los atributos de Dios. Probablemente nos demoremos un año, o mejor dicho, invirtamos un año en conocer los atributos de Dios y aún no vamos a quedar cortos. Porque los atributos de Dios son lo que genera la adoración a Dios. Si yo no conozco a Dios, jamás lo voy a poder adorar. Y voy a tener una falsa adoración basada principalmente en situaciones de carácter emocional. Por eso es que mucha gente se pierde el control emocionalmente y dice estamos adorando a Dios, y la adoración nunca jamás ha estado relacionada con eso. La adoración es el conocimiento profundo, real de los atributos de Dios que hacen que uno salte en alabanza y lo adora a Dios. La adoración no es una expresión sentimental. La adoración es producto del ginosco, del conocimiento que tengo de Dios. Jesucristo dijo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Eso es la vida eterna, no que te canten a ti. Cantamos y gracias a Dios por las canciones, pero por eso es que esta iglesia tiene 4 o 5 canciones en su servicio. Este no es un recital. No son 25 canciones, no. ¡Ay, qué rico! Podemos seguir cantando toda la noche. Quizás haya algunas veces que se puede hacer una tocata, un concierto, no sé. Pero el centro del servicio es la palabra de Dios, que nos insta y nos impulsa a conocer a Dios con la finalidad de adorarle. Adorarle. De que realmente la adoración produzca en ti también una relación real entre Dios y nosotros. Los seres humanos, muchos de los que se llaman cristianos, dicen tener una relación con Dios, pero cuando tú ves una relación con Dios puesta en la horizontal, a un amigo, si se comprometió con un amigo, ¿no es cierto? Y de repente le surge algo más importante que la actividad que iba a realizar con el amigo, lo llama por teléfono y dice que no voy a poder ir, así que por favor, juntémonos otro día. Y ese mismo esquema de relación lo llevamos a Dios, porque es mi amigo. Entonces yo hoy día, ¿sabes qué? No tengo ganas, amanecí medio cansado, no voy a orar, no voy a hacer esto, no. En cambio, cuando nosotros comenzamos a conocer los atributos de Dios, la elección de Dios, la soberanía de Dios que estuvimos prácticamente 3 meses tratándola, no puedes hacer otra cosa que mirar arriba y postrarte en adoración. Pero no solamente el gesto técnico, sino que realmente la palabra adoración
En el hebreo es shahá, aparece mucho la palabra adoración en el hebreo, S-H-A-K de kilo J-A, y significa rendirse a la voluntad de Dios, es decir, tener una actitud de siervo, de esclavo, rendirse a la voluntad de Dios. Hay otra palabra que se usa también y se traduce al castellano como adorar, que es sahad, S-A-G-A-D, y es homenajear. Homenajear es cuando uno le hace una reverencia, ¿no es cierto?, a una persona, pero no necesariamente se sujeta a la voluntad de esa persona. ¿Se entiende eso? Entonces, los cristianos homenajeamos a Dios. Dios, Dios, Dios. Pero no le obedecemos, entonces no le estamos adorando. Y la palabra que usa más de 400 veces en el Antiguo Testamento es la palabra sahak, que significa eso, rendirse a la voluntad de Dios. El hebreo es súper concreto y práctico. Cuando en el hebreo dice oyó, da por hecho y por sentado e incluye que obedeció. El griego es más esotérico. Entonces el griego te da lugar a que escuchó pero no hizo. Pero en el hebreo jamás hay un oír la voz de Dios y no hacer lo que Dios dice. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que la palabra adoración es una palabra que nosotros tenemos que realmente entender en el contexto de lo que es verdaderamente el proceso de conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, estás en posición de adorar a Dios, que es omnipotente, omnipresente, soberano, todopoderoso, eterno, y todos los atributos que hemos visto, que lo llamamos en teología atributos insondables, por el hecho de que para nosotros es muy limitada la profundidad que podemos llegar a conocer, pero esa profundidad es suficiente para que saltes en adoración. Adoración. La adoración, además, es un proceso normalmente que se lleva a cabo en tu relación íntima con Dios, no en una cosa grupal. En la iglesia más bien alabamos a Dios, pero la adoración es un proceso de la intimidad con Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho en mi vida? Es esa relación de intimidad de cuánto Él me ha perdonado. Entonces, adoramos a Dios. Y dice esta mujer, mira, ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar, y nosotros decimos que acá, en el monte Genezarín, que estaba en Samaria. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se podían ver. Los samaritanos eran todos los que de alguna manera regresaron como mezcla de los distintos cautiverios que Israel sufrió a lo largo de su historia, y por lo tanto para los fariseos, quienes tenían el control político y religioso de Jerusalén, era abominación que estas personas con mezclas de egipcio, babilonio, asirio, etcétera, entrasen al lugar del templo. Por lo tanto, ellos se construyeron su propio templo y tenían la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y para ellos eso era la palabra de Dios. No consideraban a los profetas ni nada por el estilo, porque todos eran profetas hebreos. Entonces los samaritanos tenían un encono, y los judíos, por supuesto, realmente grande. No era una cosa solamente pasajera o superficial. Se cometían muchos crímenes en ambos lados por causa de ser o no samaritano. Cuando un samaritano pasaba por cerca de ahí, ¿no es cierto?, el judío escupía el suelo como señal de desprecio absoluto, y viceversa. Por eso es que cuando se habla la parábola del buen samaritano, tiene una connotación pero profundísima, porque de todos los judíos que pasaron, al que le aforraron era un judío, ¿no es cierto?, de todos los que pasaron, todos dieron pretexto, y este hombre que era samaritano, que tenía, por decirlo de alguna manera, en el contexto cultural, el derecho de, si lo ve en el suelo, pegarle una patada, no, lo tomó y hizo todo lo que hizo. Entonces esta mujer samaritana es una mujer religiosa, apegada todavía, ¿no es cierto?, a lo que en nuestra cultura moderna podría ser el catolicismo romano, ¿no es cierto?, el catolicismo romano que dice que en este lugar, y el catolicismo romano es y asocia su adoración a lugares, estatuas, personas, y eso es herejía, por supuesto, pero esa es la mentalidad. Entonces cuando el Señor te transforma, Jesús le dice, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, igual que a nosotros, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos no sabían que estaban adorando, ellos adoraban una religión. Un católico romano no sabe que está adorando algo que no viene de Dios. Puede tener un corazón sincero, pero está completamente fuera de la voluntad de Dios. Y eso es por la ignorancia. Ahora, muchos cristianos, por una ignorancia voluntaria, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, terminan adorando también ídolos vivos. Pastores, profetas, querubines y toda esta sarta, ¿no es cierto?, de sinvergüenzas que muchas veces hacen un escarnio de la misma gente, pero también la gente tiene responsabilidad por la ignorancia voluntaria a la palabra de Dios. Entonces, la idolatría es parte esencial del desconocimiento de Dios. La adoración es el fruto del conocimiento de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, según la ley, ¿no es cierto? Y Jesús está cumpliendo la ley. Más, entonces ahora dice, aún por sobre esto, más grande que esto, es, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿no es cierto?, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. Alguien nacido de nuevo, por eso dice 1 Corintios también, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque para él le son locura. Solo el que ha nacido, la que ha nacido de nuevo, está en una condición de que no sea locura, sino por el contrario sea gozo para su vida. Y dice espíritu y en verdad. Esa es la parte que se comen muchos cuando están diciendo que adoran a Dios. Y por favor, yo nunca he tenido nada con que la gente levante las manos y gloria a Dios por todo aquello que el corazón expresa, pero eso no es adoración. Eso no es adoración. Eso es una expresión emocional, sincera, buena hacia Dios. Pero la adoración consiste en un conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas se derraman emocionalmente, sinceramente, pongámosle, y no conocen a Dios? Y no conocen a Dios. Eso es la parte que falta. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios, es imposible conocer a Dios. Si no hay conocimiento de Dios, mi adoración no es correcta. Mi adoración solamente está basada en conceptos emocionales, y como conceptos emocionales van a ser súper inestables. Entonces voy a adorar cuando me salgan las cosas bien y voy a llorar cuando me salgan las cosas mal, y voy a pensar que este juego, ¿no es cierto?, de altos y bajos son una forma de adorar a Dios, y no es así. Por supuesto que la adoración muchas veces nos va a llevar al canto, a las lágrimas en nuestra situación de intimidad, porque sabemos quién es Dios, sobre todo cuando nos estamos arrepintiendo. Los que sabemos quién es Dios, ¿cómo no vamos a llorar? Porque aún sabiendo, le fallamos. Nos aborrecemos más. Y no es para ser, por eso es que es una cosa íntima. Porque si fuera público, olvídate, no nos alcanzarían los Óscares. No nos alcanzarían los premios, las gaviotas, no sé lo que se le entrega a los. Tiene que ser íntimo la adoración, en la intimidad, cuando tú te das cuenta, no solamente te das cuenta, sino que sabes que a veces pasa un rato, una hora, pasa un día y no quieres ni siquiera ir a tu lugar de oración, porque lo primero que va a venir es eso. Y redargulles un tiempo, pero cuando llega al momento es un proceso de liberación. Eso es lo que hace la diferencia en un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en un hijo, una hija de Dios. Mateo 1:25.
Bueno, ahí estaba, perdón, ese era cuando no le conoció, que es la palabra ginosco. Juan 10, ese sí, Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Mateo es cuando no la conoció a María. Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Juan capítulo 10, versículo 14, 15 y 16. Esta es palabra textual de Jesús. Él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La verdadera oveja de Dios va a conocer íntimamente al verdadero Dios y por lo tanto va a adorar correctamente al verdadero Dios. Eso es clave, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Si eres una oveja de Dios, mis ovejas, dice, conocen. No saben. Pregúntale a cualquier persona en la calle si sabe quién es Jesús, y probablemente, bueno, a esta altura quién sabe, pero habitualmente saben quién es. O sea, tienen un conocimiento histórico. Pueden nombrarte Belén, pueden nombrarte los sabios de Oriente, pueden nombrarte la historia. Pero la pregunta es, ¿tiene relación íntima con Jesús? La respuesta, desgraciadamente, en la gran mayoría de los casos es no. Eso es ginosco. Tú tienes relación personal con el Señor Jesucristo, con el Padre por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo, que es el orden. Eso es el ginosco. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz. Y también dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por toda la humanidad, por las ovejas que lo conocen. Él colocó su vida por las ovejas que eligió de antemano, y eso te tiene que dar a ti motivo de ¿qué cosa? De adorarlo. Adorarlo. También tengo otras ovejas. Este pasaje me encanta porque ahí estabas tú. Cuando Jesús moría en la cruz, te tenía en mente a ti. A ti. No la humanidad, te tenía en mente a ti, con nombre, apellido. Sabía, estoy muriendo por Juan, Pedro, Carla, Luis, Gonzalo. Ellas son mis ovejas, ellos son mis ovejas, estoy muriendo por ellos. Todavía no nacen. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús nunca hizo división entre judíos y gentiles. Un rebaño y un pastor. Le estaba hablando en el contexto a los judíos. Por eso es que dice, tengo ovejas que no están en este redil todavía. Pero ellas también van a oír mi voz el siglo XX y van a hacer caso. Van a hacer caso y van a venir. Entonces, cuando estamos hablando de adorar a Dios, estamos hablando de ser oveja de Dios. Si tú eres una oveja del redil de Dios, entre paréntesis, Jesús dice, yo soy el buen pastor, dueño de las ovejas. Había una diferencia en Israel en que existían los pastores asalariados, ustedes saben eso, ¿no es cierto? Y el pastor asalariado, según el Talmud, si aparecía un lobo, era su deber proteger a las ovejas. Sí, pero si aparecía más de un lobo, él tenía el derecho de arrancarse y no responder por las ovejas. En cambio, el dueño de las ovejas, aparecieran 2, 3, 5, 10, daba su vida porque eran sus ovejas, no eran de otro. Jesús por eso es el buen pastor, no es el asalariado. Entonces está diciendo el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Tengo otras ovejas que todavía no nacen, que están en el tiempo, pero esas ovejas oirán la misma voz que escucharon estas ovejas 2000 años antes y entrarán al redil. Entrarán al redil. Y solo esas ovejas tienen la verdadera capacidad de adorar a Dios. Por eso es que hago tanto énfasis en esto, hermano. Porque no es
posible que tú seas una oveja de Dios y no adores a Dios. Puedes odiarme en este rato, puedes sentir cualquier cosa, que te crees, ¿no es cierto? Tú no sabes ni me conoces, no necesito conocerte ni tengo ganas. Pero lo que sí tengo que decirte es que si Dios no te conoce y tú no conoces a Dios, tú no eres oveja de Dios. Y nunca vas a adorar correctamente. Y por eso es que existe tanta falsa adoración. Tanta falsa adoración. Cosas que llegan a ser bizarras. Cosas que son ya ofensivas, blasfemas contra el mismo Espíritu Santo. Atribuyendo al Espíritu Santo cosas que el Espíritu Santo jamás ha hecho, dicho a lo largo de toda la Escritura. Y lo confunden con adoración. Por eso es que el dominio propio es tan importante. Es tan importante. Cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta de que el dominio propio de Pablo, de los apóstoles, de todo, era importante. No la frialdad, no la tibieza, dominio propio. Porque esta es una situación súper heterogénea. Y nosotros, cuando estamos en nuestra intimidad con Dios, le adoramos. Cuando estamos en una congregación, le alabamos. Porque la alabanza es por lo que Dios ha hecho. Ha hecho. Por los hechos de Dios. La adoración es por quien es Dios. Y eso requiere un conocimiento. Por supuesto que ambas cosas están íntimamente relacionadas y hay una línea muy delgada. Y probablemente ustedes van a encontrar adoración y alabanza como sinónimos. Y no es problema si está así. Pero lo que estoy tratando de decir es dar el énfasis de que hay una adoración o la adoración que es ese proceso de intimidad por este aspecto de que Él me conoce, yo le conozco, Él me conoció primero, Él me amó primero, Él me selló como su oveja, Él me trajo al redil, Él me salvó, Él me purificó, Él me está santificando y Él me glorificó. Entonces eso para mí es motivo de adoración. Y la adoración es un acto también de los hechos, no de las expresiones. Cuando tú adoras a Dios, Dios cambia tu corazón, y si cambia tu corazón, cambia tu mente, y si cambia tu mente, va a cambiar tus hechos, tus actos, y tus frutos, o el fruto del Espíritu, va a comenzar a ser evidente en tu vida, evidente en tu vida. Entonces, la alabanza, vamos a Salmo 71:6. Salmo 71:6. Salmo 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza por los hechos. ¿Sabes quién permitió que tú estuvieras vivo? Dios. ¿Quién permitió que tú vivas? Dios. Podrían darse todas las condiciones higiénicas, clínicas, hospitalarias, profesionales. Pero si Dios no quiere que tú hubieses nacido, no habrías nacido. No habrías nacido. Entonces Él permitió que tú nacieras y eso es hechos, actos de Dios. Salmo 104. También puede adorar por eso. No estoy separando las cosas para que la hagas separado. Cuando estás adorando, estás alabando también, solamente para hacer un énfasis mayor en la adoración. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Su verdad por todas las generaciones. Él nos ha dado su verdad, su palabra es la verdad. Usó a 40 autores distintos, hombres, mujeres, que vivieron en épocas distintas durante casi 1600 años con el propósito de dejarnos su verdad. Dejarnos su verdad. Salmo 119,
171. Salmo 119, 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñas tus estatutos. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñas tus estatutos. Fíjense ustedes que cuando uno examina las cartas de Pablo, por ejemplo, la carta de Romanos, la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Pablo está recibiendo inspiración de Dios, el Espíritu Santo lo está inspirando para escribir eso. Y cuando termina, normalmente termina con expresiones que se llaman doxología, que es alabanza a Dios. Y él está alabando a Dios por la inmensa revelación que le está dando en ese momento. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, estás buscando a Dios en su palabra, de repente Dios te habla por medio de su palabra. No, de repente siempre te habla por medio de su palabra, pero hay ocasiones en que es tan claro, es tan maravilloso, que tú no puedes quedarte sentado, si es que lo estás, ¿no es cierto? Y te paras y das gracias a Dios, o ahí sentadito como estás. Porque después nos van a decir que si no se para no dio gracias a Dios. Porque así somos nosotros. Entonces, dices, Señor, nos pasa a nosotros que a lo mejor estamos permanentemente en la escritura, todo, pero de repente hay una cosa tan profunda en la misma escritura que vimos hace tiempo atrás, o hace un día atrás, o hace un año atrás, no lo sé. Entonces, pero alabanza por eso dice, mis labios rebosan alabanza cuando me enseñas tus estatutos, cuando me enseñas tus estatutos. Dios nos está enseñando. Pero esa experiencia la vive una oveja, porque el que no es espiritual jamás va a percibir las cosas del Espíritu. Alguien que está conociendo a Dios, que le está adorando por quién es Él, y alguien que está alabándole por lo que Él ha hecho. Nos ha salvado, nos ha librado, nos ha extendido misericordia, nos ha dejado su verdad, nos está enseñando. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que el que enseña a tu corazón, a tu vida, a tu mente es el Espíritu Santo. El pastor, el maestro es un expositor, pero no es el que enseña. Tú vas a entender lo que entiendes de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo mora en ti. Podríamos hacer una presentación y traer al mejor expositor, ¿no es cierto?, a la persona más didáctica, y tener esto lleno de inconversos y la gente no va a entender. O a lo más va a tener un entendimiento intelectual básico. Pero tú, si eres un hijo, una hija de Dios, entiendes porque eres hijo de Dios, eres oveja de Dios, Dios te ha llamado y Dios te está perfeccionando. ¿Y cómo sabes que esa alabanza es efectivamente real? Porque la traslado a mis hechos. La traslado a mis hechos. Si tú pudieras preguntarle a la persona para los casados, que duerme contigo, hombre, mujer, tu esposo, tu esposa, realmente, ahora, por favor, hagan un análisis justo. Un análisis justo significa que vamos a buscar el fruto en la vida de esa persona. Hay fruto en mi vida. Realmente tú puedes ver diferencia en mí, ver la mano de Dios en mi vida. Dura pregunta. Y si yo te pregunto a Jorgito, ¿ves fruto en mi vida? Dice, sí, pastor, pues ya veo fruto. Tiene una validez, claro, pero está sesgado. Si le pregunto a mi esposa, esa es la opinión más tajante. Y si Dios habla a través de ella, en vez de decir, ¿y cómo tú? Pero tú, y la otra vez, y tú, y no hay cambiado nada, y empezamos a defendernos así, da más claridad de que o eres un impío, o el Espíritu Santo está tan constrito, ¿no es cierto? Estás tan lleno de ti, ¿no es cierto?, que hace que el Espíritu no pueda hablar, no pueda guiarte. De eso se trata esto, hermanos. Si al final todo el estudio teológico, la palabra en griego, hebreo, eso es súper importante, pero si no lo vamos a poner en práctica, no tiene sentido. No tiene sentido. Salmo 147, 7.
Salmo 147, 7 en adelante. Cantad a Jehová con alabanza, ¿no es cierto? Cantad con arpa a nuestro Dios. Cantar, alabanza, todo. Ahí estamos súper bien todos. Cantemos, cantemos, cantemos. Pongamos CD, cantamos, cantamos, cantamos. Pero lo que viene es, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleitan en la fuerza del caballo, no se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que, ahí ya muchos van a tener que entrar a apagar el CD, se complace Jehová en los que le temen. ¿Qué sacas con cantar todo el día? No. ¿Y tú? Pero la primera, ¡ta! Otra vez. Y sin arrepentimiento, con justificación. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La alabanza produce, es un acto del corazón que se expresa en un canto, que se expresa, pero por sobre todas las cosas, por lo que Dios está haciendo en mi vida, porque me está cambiando, porque no soy el mismo energúmeno de hace 5 años atrás, porque realmente he visto la mano de Dios, porque hoy día amo lo que antes no amaba y odio lo que antes amaba. Realmente no quiero pecar. Realmente quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Realmente quiero que Él me transforme. Realmente quiero que Dios llene mi vida. No quiero que esté lejos, quiero que esté cerca. No quiero que esté cerca, quiero que esté realmente palpitando en mi corazón cada día, con todos los defectos que sin duda alguna tenemos. Pero, como lo dije el día miércoles, fruto a lo mejor no tan bonito, no tan esto, no tan vistoso, pero fruto tiene que haber en tu vida. Y si es de Dios, siempre va a ser agradable primero a sus ojos y después se va a beneficiar tu entorno. Los más beneficiados con el cambio que Dios hace en nosotros, primero son nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros, en fin, todo, la iglesia, todo el mundo se beneficia del cambio que está sucediendo en ti. Se beneficia, por supuesto, desde el punto de vista de lo que significa el cambio del carácter por el carácter de Cristo. A veces también el carácter de Cristo nos lleva a tomar decisiones que van a ser dolorosas para nuestros hijos, para nuestra esposa, para la iglesia, para quien sea, pero si está verdaderamente amparado en la voluntad de Dios, es un beneficio aun cuando las personas no lo sientan. Finalmente, Filipenses 1:11 desde el versículo 8, Filipenses 1:8 en adelante, hasta el 11. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo. Significa que ese conocimiento, ese ginosco, esa intimidad, le daba a Pablo la tranquilidad de decir: Dios me es testigo de que los amo. Yo no estoy mintiendo, no estoy haciendo algo por hacer. En mi intimidad, ustedes están en mi corazón, ustedes están en mi oración. ¿Y saben qué? Tengo a Dios como testigo. No dice tengo a Timoteo, tengo a Timoteo. ¿Por qué? Porque esa es la adoración, está solito con Dios, adorándole. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que produce gloria y alabanza a Dios? Lleno de fruto, irreprensible, sincero. Por eso digo gracias a Dios por la canción, por la música, porque es un regalo de Dios. La música la inventó Dios, no la inventó el hombre. Y es un regalo de Dios. Pero si la música no te lleva a una intimidad de adoración con Dios en tu relación personal, Por eso es, y vuelvo a insistir, y con esto no estoy yo, espero
que las personas, que nadie se sienta aludido, pero ten dominio propio. Ten dominio propio y agradezco a Dios por el dominio propio. Porque cuando no hay dominio propio, significa que me importa un bledo lo que están a mi alrededor. Yo me tiro al suelo. Me importa un bledo lo que está alrededor. Yo doy vuelta así, yo balbuceo cosas. Me importa. Si a los otros les parece raro, se espantan, que yo adoro a mi Señor. El dominio propio. Ahora, cuando estés solo, si querés girar como trompo, vale a breakdance, haz lo que quieras. Y que Dios te lo apruebe, si es que. Pero en la iglesia, tal como el apóstol Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con sentido, que animen, que exhorten, que levanten, que enseñen, que 10.000 palabras en balbuceo o lengua extraña. Se me cansa el pie todavía. Entonces, recapitulando, la adoración es la relación o la expresión de admiración, reverencia, pero por sobre todas las cosas, de sujeción y rendirse a la voluntad de Dios. No es un homenaje a Dios, es un rendirse a su voluntad. La alabanza va a venir como consecuencia de eso, porque ahora que conozco a Dios y estoy conociendo a Dios, nunca voy a terminar de conocer a Dios, y cuando estemos en el cielo vamos a seguir conociéndolo a Él, porque es eterno, infinito, pero lo estoy conociendo y estoy comenzando a aquilatar aún más lo que Él ha hecho por mí, y eso me hace alabarlo, cantando, bailando, haciendo la expresión sincera de mi corazón. Dominio propio, es decir, yo voy a sujetarme, ¿no es cierto? Y voy a permitir que el Espíritu Santo controle mis emociones, porque el Espíritu está, dice el Espíritu del profeta, muchas veces está en control del profeta. No es que se me salió, es que Dios no me deja tranquilo y se me salen las cosas. No es así. Dominio propio, tranquilidad, ¿no es cierto? Mesura, amor al que está al lado mío. Si lo voy a hacer, ¿no es cierto? Hágalo como dice la Biblia, en orden y decentemente. Orden y decentemente, no pensando en mí, dice, sino que pensando en el otro. Pero cuando tú estés adorando en tu intimidad con el Señor te conoce. Y ahí no te puedes engrupir al Señor. Si es sincero tu expresión, el Señor la recibirá. Si no es sincera, la rechazará. Pero tiene que ser conforme a cómo Él está trabajando en tu vida. Cómo Él está haciendo que esa obra que Él comenzó se manifieste en evidencias, primeramente hacia los que están en tu entorno más cercano y en segundo lugar, por cierto, a quienes están alrededor tuyo, ya sea en el trabajo, la iglesia, en fin, donde el Señor soberanamente te haya colocado. La palabra dice, ¿no es cierto?, que buscará verdaderos adoradores. Yo espero de todo corazón que todos los que esta mañana estamos aquí seamos verdaderos adoradores, que adoremos a Dios en espíritu, porque somos sus hijos, somos sus ovejas. Él nos recogió, Él nos limpió, Él nos selló, y en verdad basado en su palabra, en las maravillas que su palabra nos revela. ¿Nos ponemos de pie para orar? En esta hora también el Señor nos da el privilegio de hacer un llamado a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo y que han sido tocados por su palabra. Aquellos que han escuchado la voz de su pastor, que han sido ovejas desde antes de la fundación del mundo, son los que Él nos da la oportunidad de llamar cada vez que estamos aquí. Habemos muchos que ya lo somos y le damos gracias al Señor por eso. Pero sabemos también que recibimos visitas y cada persona que entra en este lugar, nosotros sabemos que no es una casualidad. Y lo que queremos es invitarte a que tú hagas una decisión sincera por el Señor Jesucristo. Si eres una oveja de Dios, el Señor va el día de hoy a rescatarte y a llevarte a su redil. Si quieres recibir al Señor Jesucristo en esta tarde, repite conmigo con mucha sinceridad esta oración.
Señor Jesucristo, en esta mañana reconozco mi condición de pecador, caído, perdido y condenado. Señor, solo el poder de tu palabra me ha abierto los ojos y me ha hecho reconocer esta condición. Por eso te pido humildemente que tú vengas a mi vida, me selles con tu Espíritu Santo y me lleves a tu redil. Gracias, Señor Jesús, por morir por mis pecados, por ser el buen pastor, por resucitar para mi esperanza. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración y el solo hecho de repetir las palabras no es lo que produce el cambio, sino que si realmente el Espíritu Santo ha venido a ti, tú te vas a dar cuenta. El Señor va a hablar a tu vida de una manera distinta, o va a hablar por primera vez a tu vida. El Espíritu nos dice que somos hijos de Dios, no por los éxitos que tenemos, sino por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que va a comenzar a hacer. Y como tal, siempre es necesaria, mientras tanto viene el buen pastor, que tú estés en un redil. Y esta iglesia es un redil donde somos alimentados, somos corregidos, somos animados. Y como todo redil, necesitamos de altas dosis de misericordia y gracia entre nosotros. Pero todo eso va a venir de manera natural si es que realmente somos sus ovejas. Y si tú esta mañana has hecho una decisión sincera y eres una oveja del Señor, entonces te invitamos a este redil, a que seas parte de Él, porque todos vamos a la misma dirección, al encuentro del buen pastor, del príncipe de los pastores, dice, de nuestro Señor Jesucristo.